Es lo que le presentamos un resumen, porque es siempre importante tener presente estos datos, conocer la situación en la que se encuentra Bolivia en esta situación de claustramiento, más allá del proceso, la demanda ante la Corte y todos los plazos. Todos los días nos vemos afectados y todos los días existe pues una situación de dependencia precisamente por el tema de los puertos. Hoy vamos a hablar con David Sánchez, que se encuentra con nosotros acá en los estudios de Navia la Televisión, a la cabeza de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, porque a partir de ello se empieza a trabajar en alternativas. Ya tenemos este tema acá pendiente con Chile, sin embargo, ¿qué se está buscando para que Bolivia tenga otras oportunidades, negociaciones? Esto va con conversaciones con países. Don David, bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Gabriela, un cordial saludo. Evidentemente, frente a ese escenario muy difícil, muy triste que usted nos ha mostrado al principio, lo que es la realidad de una dependencia con los puertos de Chile, obliga pues, y en eso estamos, a buscar alternativas, como usted señala, Gabriela, alternativas a esa problemática que se tiene como Estado. Y las alternativas, obviamente, las hemos hablado aquí hace un año, 2 años. Usted me preguntaba si la alternativa podía estar en el sur peruano, le dijimos que sí, le dijimos que había una posibilidad de concesión de este puerto. Esto ya quedó sin concesión, en el Perú decidieron no concesionar, pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados, sino que hemos empezado a hacer una agenda importantísima como ASPB, como entidad estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, con importadores, con exportadores, con operadores de comercio exterior, tanto nacional como del Perú, autoridades peruanas. Hemos firmado un convenio el año 2017, en agosto, con la empresa de puertos de Hilo, pero hemos entendido también que si bien el convenio implicaba tarifas preferentes que se ha logrado, tiempo de almacenaje que se ha logrado y trato al transportista, el construir una alternativa se requiere más esfuerzo, se requiere de más decisiones tanto del Perú como de Bolivia para poder construir esta alternativa portuaria que, por cierto, ya ha dado varios pasos. Esto es importante de decirle en el lado del Pacífico. En el lado del Atlántico lo mismo, hay que pensar en alternativas por la hidrovía Paraná-Paraguay. Bolivia tiene ahí el río que pasa por el estado boliviano hacia el Atlántico, y también como ASPB, evidentemente hemos estado hablando con todos los actores del comercio exterior. Estamos hablando de 2 puntos exclusivos que se está priorizando. Tenemos entendido incluso que para esto se han realizado reuniones con los 2 países, hablamos de Perú y Brasil. También están muy interesados, por ejemplo, los empresarios que necesitan, obviamente, para la misma dinámica de Bolivia, y eso tiene efectos, ¿no? ¿Cuáles son esos avances? Si los concretamos inicialmente en Perú, ¿cómo estamos? Excelente. En el Perú lo que hemos hecho es, a través de un convenio, finalmente esto ha generado un efecto fundamental de empresarios de Cochabamba. El señor Bellot, si nos está escuchando, un cordial saludo a toda la Federación de Empresarios Privados, se trasladó hasta Hilo y definieron hacer todos los esfuerzos para mover su carga por Hilo. Esto tuvo un resultado positivo. Se dieron cuenta cómo está el puerto de Napu, cómo está el puerto de Hilo. Enapu es la empresa que administra el puerto de Hilo, es una empresa peruana. Se enteraron de este convenio nuestro y nosotros informamos en una reunión incluida la presencia del ministro Milton Claros en Cochabamba sobre el tema Hilo. Estaba la parte de transporte, el representante del transporte boliviano también, para analizar cómo podemos mejorar el flujo por Hilo. Y lo que hicimos conocer es que teníamos una reunión con el ministro de Obras del Perú, el señor Bruno Yufra, para explicarle el convenio, pero además para mejorar el convenio que firmamos con las autoridades del Perú en Hilo. Y aquí nosotros llevamos propuestas importantísimas que fueron recibidas de buena forma. Por ejemplo, tener más presencia en el puerto de Callao, que es un puerto hub, para que barquitos puedan, y barcos más grandecitos puedan llegar a Hilo, podamos generar ese tipo de operativa, para tener la posibilidad de hablar con operadores en ciertos puntos del Perú. Y fueron 5 puntos que no los voy a explicar acá porque son delicados a nivel de entidades estatales. Fue aceptada esta propuesta, el ministro Milton Claros sabe de aquello,
y es más, el ministro posiblemente se traslade en los próximos días para poder ir mejorando todo lo que es flujo de transporte, todo lo que son los requisitos en el Perú para el transportista boliviano, la parte de los barcos, nosotros estamos viendo la parte del transporte marítimo, la parte operativa. Es decir, Gabriela, si yo tendría que hablar aquí, quizás me llevaría más de media hora explicar todo lo que es construir una logística con el tema del Perú. Pero ya están los temas en análisis para autoridades peruanas, está en análisis para las autoridades bolivianas, están los empresarios. Nos congratulamos que incluso la Cámara Nacional de Comercio, que hace poco el señor Salinas decía que no era factible hilo, hoy día está reconociendo que hilo es una alternativa con la que se puede llevar los productos. Ahí quiero llegar. Exacto. Mire, tenemos la situación compleja de Chile. Bueno, ahí está y dependemos de los paros y todo lo que ya sabemos. ¿Esta es posible, factible? ¿Es complicada la logística? ¿Toma mucho tiempo empezar a soñar en un puerto que nos permita dar una alternativa? Ya tenemos el conflicto en Chile, pero también podemos salir por Perú porque es otra alternativa que tiene. O sea, es muy a mediano, largo plazo soñar en esta consolidación. Por primera vez en el Estado Plurinacional de Bolivia, yo le digo con toda certeza, una entidad del Estado boliviano está pudiendo conectar toda la parte del marítimo, transporte marítimo, conectar normativa de un país, conectar la parte operativa, dar condiciones, conectar la parte terrestre, y esta es esta empresa que es ASPB, que finalmente hoy articula una relación con empresarios, con transportistas, importadores, autoridades, operadores de comercio exterior. Y esto muestra que evidentemente para construir una alternativa, Gabriela, tienes que conocer toda la información y tienes que saber toda la forma más viable de llevar y traer la mercancía. Antes, lamentablemente, quedaban vacíos, quedaban espacios sueltos, y por eso que seguíamos en esta dependencia del puerto de Arica. Nosotros queremos aquí aclarar a la audiencia, si nos está escuchando, que lo que se ha logrado hoy día es articular toda esta información y obviamente proyectar una alternativa al puerto de Chile, sin dejar de usar este puerto de Chile, porque esto tampoco se lograría de la noche a la mañana. Pero se ha construido gracias a este esfuerzo que hacemos con todas las entidades y con todas las autoridades del Estado. Y no solamente en el Pacífico, repito, también en el Atlántico. ¿Cuál es la situación? Antes le decía, es muy, para tener idea, ¿es a un mediano plazo? Se habla de un Cada vez tiempo. Está más cerca, Gabriela. Yo le digo, ya tenemos ahorita, yo no puedo hablar porque es un tema comercial. Obviamente, le entiendo, pero ¿nos vamos acercando? Nos vamos acercando. Nos vamos acercando porque ya conocemos toda la información, estamos negociando con entidades privadas, estamos hablando con autoridades de un país, estamos hablando con nuestras autoridades. Está el ministro de Obras, que es la entidad tutora, que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con carreteras, que tiene que ver con puertos. Él está convocando a estas reuniones, entendemos por una instrucción del presidente Evo, cuando habló con los empresarios de Santa Cruz, en el caso de ver alternativas por el Atlántico, se habló de ver qué se hace con esa exportación, cómo se trabaja por este lado del Atlántico. Entiendo, se formaron mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo, una de ellas finalmente fue el trabajar también la alternativa por el Atlántico. Fuimos convocados por el ministro Claros. Como empresa estratégica hicimos una propuesta, hicimos conocer cuál sería el trabajo de la ASPB y cómo la ASPB ha articulado con empresas en el Paraguay, en la Argentina, en el Uruguay, hasta salir al Atlántico. Analizamos los costos, analizamos las tarifas, los servicios, y le cuento que los empresarios, tanto de la Confederación de Empresarios, exportadores, ANAPO, en fin, todas estas autoridades privadas que le pidieron al presidente Evo trabajar, finalmente recibieron la propuesta y fuimos convocados hace días a Santa Cruz nuevamente, y ahí se definió de parte de los empresarios hacer esfuerzos público-privados para poder ya consolidar Puerto Bush. Ahí voy a llegar. Es la otra alternativa, nos está explicando, ¿no? Vamos por el Pacífico con Perú, vamos por el Atlántico por Puerto Bush, Santa Cruz, la ubicación. La ubicación, ¿qué significa para tener
en la figura, ¿no? Graficarlo, por dónde está y por dónde salimos, con quién se tiene que ir viabilizando, qué países se involucran en este tema, don David. Bueno, todos conocemos Puerto Suárez, pero bueno, ahí están unos puertos, en Puerto Suárez, ubicamos todo lo que es el Pantanal, ahí hay puertos privados que han estado trabajando, pero con algunas dificultades, porque para entrar a estos puertos tienes que pasar por territorio brasilero. Y obviamente armar las barcazas tenía un costo. Sin embargo, bueno, hay puertos privados bolivianos que están trabajando, sobre todo llevando la soya y recibiendo diésel, recibiendo alimentos. Se dice que más o menos, como estamos operando por Arica, cerca de más de 2 millones de toneladas. Por Arica están pasando cerca de 3 millones de toneladas, así que el flujo es también importante. Pero más abajo, para no depender de Brasil, en una colita que tienes en el mapa de Bolivia, hay una puntita en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, ahí se ha trabajado el proyecto Bush, Puerto Bush, ¿no? Y este Puerto Bush se trabajó para el tema del hierro, con el tema del mutún. Entonces, entiendo los empresarios y entiendo el ministro de Obras, obviamente seguro instrucción del presidente, analizar el tema. Y ahí es que lo importante aquí, Gabriela, que esta puntita está directamente conectada con el río, con la hidrovía Paraná-Paraguay, y de ahí esa hidrovía baja al Paraguay, después a la Argentina, Uruguay y Atlántico. Los costos que nosotros hemos analizado, las relaciones que hemos construido con las empresas, tanto paraguayas, argentinas, uruguayas, hoy día las propuestas que estamos haciendo y recibiendo de los empresarios muestran que es factible consolidar este Puerto Bush con plena soberanía para poder llevar y traer la mercancía. Ese trabajo se está empezando a hacer. Hay que trabajar entre privados y público. Esto es lo que nos ha planteado el gobierno. Y seguramente una vez que se tenga una propuesta, se tendrá que hacer conocer a nivel del presidente, a nivel presidencial, para que finalmente vea cómo es este puerto, qué decisiones se asumiría ya a nivel presidencial. Pero hoy día, como le digo, estamos con todo este know-how, esta información, muy bien articulados con operadores de comercio exterior. Eso le hemos hecho conocer a los empresarios. Ellos han quedado sorprendidos por lo que está haciendo la SPB y es más, han pedido que sea la SPB quien pueda trabajar con ellos. Así que esto, Gabriela, también no es una situación que se ha venido así de la noche a la mañana, sino que el haber transformado una SPB, una empresa estratégica, por primera vez que maneje logística, que entienda toda la complejidad del comercio exterior y que esté vinculada con el Ministerio de Obras, con el Ministerio de Economía, que esté vinculada con operadores, es también esfuerzo que se ha hecho a nivel interno. Hemos trabajado nosotros en una normativa ISO 9001-2015 que probablemente estos días vamos a recibir esta certificación y le vamos a invitar cordialmente. Sí. Y esto muestra que el trabajo de comercio exterior y de logística es un trabajo de aprendizaje diario y de intercambio de información permanente. Yo le iba a decir, y la administradora de servicios portuarios va tomando esta dinámica, por lo menos la vamos viendo últimamente. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se ha ido operando? Para conocer, porque no teníamos precisión precisamente de las actividades o qué tareas estaban asignadas hasta lo que estamos viendo ahora, ¿no? Evidentemente, hasta el año 2015 estaba como una entidad descentralizada. Entonces, los primeros meses del 2015 se consolidamos la empresa con un decreto firmado por el presidente en una empresa estratégica de servicios portuarios, y esto fundamental para poder, como le digo, recuperar terreno perdido, Gabriela, porque hoy día hay una gran pelea por controlar la mercancía, el comercio exterior. Todavía esto lo define mucho puertos chilenos. Hay empresarios que están de fuera, están acá en Bolivia, están en el Alto, están con zonas logísticas, están en Santa Cruz. Y entonces están obviamente con un control fuerte de todo lo que es exportación e importación. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
estamos empezando a entrar a ese mundo competitivo difícil, complejo, pero ya con proyectos claros, con este relacionamiento que le he señalado, estamos articulando estas visiones para consolidar estas alternativas que le digo, y me encantó su pregunta, ¿cuándo esto? Yo le digo, más cerca que nunca, pero tampoco es, es un cuento, esto ya se está dando, estamos reunidos, le comento, la anterior semana con el ministro de Transportes del Perú, esto no es ninguna poca cosa, estamos reunidos con los empresarios, nos hemos reunido con los exportadores, con los productores, estamos convocados por el Ministerio de Obras, estamos hablando a ese nivel y obviamente el que todos los actores finalmente estén sobre la mesa muestra que cada vez está más cerca la construcción de una alternativa portuaria. Don David, para ir cerrando la idea, para ir cerrando este tema que nos emociona en el sentido de buscar oportunidades, de buscar, de negociar, que se empiecen a sentar y a negociar, pero así sobre lo concreto. Bolivia, para ir recordando, Bolivia necesita alternativas, porque la afectación que se tiene, y así no lo quiera reconocer Chile, que si bien puede ir por un proceso legal, hoy, y lo decía al inicio de la entrevista, es un tema económico que afecta todos los días a los bolivianos, indirectamente. ¿Por qué? Porque los productos nos cuestan más, porque que tenemos que pagar, más si se viene un paro que puede durar mucho tiempo y seguimos dependiendo de esta situación. Esta es una gran verdad, hay una dependencia y un costo elevado para todo lo que es la economía nacional. El presidente señalaba, si no tuviéramos este problema, se imagina el crecimiento, ahorita estamos hablando de que el crecimiento no ha alcanzado el 4%, si no tuviéramos estas limitaciones de comercio internacional, con seguridad estuviéramos sobre el 5%, 5,5%, fácilmente, y en ese sentido es correcto lo que usted dice, la dependencia de un puerto, el que haya decisiones unilaterales en Chile, pensando que lo están haciendo para bien del comercio boliviano, pero en realidad con altos costos, amerita trabajar alternativas portuarias, amerita conocer toda la logística en la parte del transporte de barcos, en la parte de puerto, en la parte de transporte terrestre, en la parte de lo que es la oferta de la exportación, cómo llevar la carga, por qué caminos, por qué rutas, cómo conectar. Todo esto es el esfuerzo, diríamos, de entidades del Estado, fruto de un crecimiento de la economía, porque finalmente el comercio exterior ha crecido y porque finalmente hay una decisión del presidente, del gobierno, para que se pueda consolidar aquello. Gracias, don David, ha sido un gusto poder conversar estos minutos. Sabemos que lo vamos a tener en otras oportunidades. Manténganos al tanto porque estamos esperando sin duda esto. Yo no quisiera ser arrogante con usted, Gabriela, pero a mí me encantaría venir, o quisiéramos que varios vengan y den temas sobre esto. Hay un montón de temas que explicar. Es tan complejo, es tan amplio, pero por lo menos esta introducción me parece importante, yo le agradezco y estaremos siempre presentes a su convocatoria. Es un gusto que nos acompañe. David Sánchez, que nos ha acompañado estos minutos.